Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta octava sesión del curso de ampliación sobre Alfred Weber y la historia de la cultura, auspiciado por el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central. Y un saludo especial a quienes nos ven a través de nuestros canales de YouTube. Hoy nos vamos a sumergir en una de las transiciones más fascinantes de la historia de la humanidad, bajo la agudísima mirada del sociólogo Alfred Weber, el tránsito de Roma y la antigüedad cristiana. No venimos a hacer una simple cronología de batallas o emperadores, sino a desentrañar desde la sociología de la cultura cómo las estructuras del poder político, la geografía, el derecho y las fuerzas espirituales chocan, se transforman y dan origen a una nueva era. Incluso vamos a responder a una pregunta que está solapada y desde hace muchísimos años se viene haciendo. Sobre eso lo vamos a discutir, que incluso va a ser el título, hasta ahora tengo pensado, de este video. Y es cierto que el cristianismo destruyó a Roma. Esa es una pregunta. Soy el doctor Enrique Ali González Ordoscoiti, profesor del curso de ampliación sobre Alfred Weber y la historia de la cultura, patrocinado por el doctorado en Ciencias Sociales de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Hoy, 15 de junio del 2026, trabajaremos en nuestra sección 08, Roma y la Antigüedad Cristiana. Agradezco profundamente a los alumnos por el extraordinario nivel de las preguntas enviadas. Sus interrogantes demuestran que han captado la tesis central de Weber: la constante tensión entre el proceso social, es decir, la técnica, la burocracia y la expansión territorial, y el movimiento cultural o espiritual que dota de sentido a la existencia humana. Para dar respuesta a sus inquietudes de manera pedagógica y profunda, hemos organizado la sesión en 4 grandes bloques analíticos, de los cuales hablaremos a continuación. Comencemos. Bloque 1. Génesis de Roma, magismo, geografía del poder y el modelo político. Bloque 2. La mutación cultural, del júbilo etrusco al espíritu trágico y la racionalización jurídica. Bloque 3. La disrupción del cristianismo primitivo, la lucha religiosa y el conflicto político-religioso. El cristianismo destruyó el Imperio Romano. Y bloque 4. Institucionalización, dogma y rupturas de la Iglesia. Weber analiza a Roma a través de la tensión entre el proceso social, expansión territorial, expansión técnica, y el movimiento cultural, magismo, racionalización jurídica y religión. Comenzamos nuestro análisis viendo el nacimiento y la impresionante escala de la maquinaria romana. En este primer bloque abordaremos cómo una modesta comunidad agraria, unida originalmente por un fuerte sentido sociológico de cohesión, que Weber denomina magismo originario, luego hablaremos una crítica sobre este término, logra trascender sus 7 colinas y edificar un imperio territorial continental. La gran paradoja que discutiremos aquí, estimulados por sus preguntas, es de carácter geográfico y político. ¿Cómo puede una pequeña civitas o ciudad-estado, cuyas instituciones y noción de ciudadanía fueron diseñadas para la contigüidad física local, estirar sus estructuras para gobernar un espacio ecuménico gigante e hipercomplejo dependiente del esclavismo? Analizaremos si el paso al principado fue una victoria de la centralización o en realidad la confesión de una derrota política ante la inmensidad de la distancia.
Este bloque agrupa las dudas sobre cómo una pequeña ciudad-estado agraria logró expandirse y unificar Italia, contrastándola con el modelo griego. ¿De qué manera el origen mágico, magismo originario y místico agrario configuró una estructura estatal cerrada y potente que dio a Roma una estabilidad política que el racionalismo griego no logró? ¿Existen ejemplos actuales? Bueno, en principio, yo creo que nosotros debemos detenernos para aclarar a qué llama magismo, porque ya en la primera parte, cuando señalaba esa afirmación, él termina definiéndolo como aquello que no es racional. Por supuesto, es una definición no solamente no correcta, sino no completa, porque nada se puede definir por lo que no es. Todo tiene que definirse por lo que es. Aunque desde el punto de vista epistemológico, nosotros nos acercamos a algo que no conocemos, tratando de ver en qué se parece o en qué se diferencia de las cosas de las cuales nosotros tenemos referencia. Pero luego hay que pasar hasta lograr una definición propiamente de lo que el fenómeno o la cosa es. Por magismo, él está hablando de la cosmovisión religiosa. Incluso para ayudarnos a entenderlo, cada vez que él dice magismo, él está hablando de la concepción religiosa, porque todas las religiones son las que le dan sentido a las sociedades. Ahora, él habla ahí de magismo para entenderlo en su lenguaje como unas religiones irracionales. Irracionales. Eso tiene que ver con varias cosas. Él es sociólogo, él está formado en Alemania, que es una Alemania protestante, y cuando uno se forma en cualquier sociedad, el ambiente que crean las religiones dominantes en esas sociedades nos marcan, independientemente de que seamos de esa religión, o seamos de otra religión, o seamos ateos, o indiferentes. De todas formas, eso nos marca. Él está ahí marcado por una visión luterana, evidente. Además, su hermano dijo un conjunto de cosas sobre Lutero, incluso pensó que Lutero era como Lutero y Calvino, ahí había surgido la ética del capitalismo, etcétera. Algo que llamó mucho la atención en su momento, pero que hoy en día tiene, digamos, bastantes personas que piensan distinto. Pero en tal caso, esa es la visión que él tiene, una religión, vamos a llamarla austera, una religión que plantea que lo fundamental de la existencia es una racionalidad que más o menos se asemeja a la visión protestante de que la salvación, de que las fuentes es solo la Sagrada Escritura. Para que tengamos una idea, mientras los protestantes dicen que las fuentes de verdad son solo la Biblia, digamos, los católicos decimos que son tres, que es la Biblia, que es la tradición y que es la experiencia de la iglesia. Con esto cualquiera puede tomar cuál es la mejor o peor. Eso. Lo que queremos señalar son las diferencias. Y esas diferencias, en el caso del protestantismo, va a llevar a que, por ejemplo, su devoción, la parte más devocional, sea una devoción de mucho vinculado al pensamiento, a las reflexiones más internas, que no tienen relación, por ejemplo, con otro tipo de manifestaciones que los acerque más al fenómeno religioso en su totalidad. Entonces, para él, debemos entender que cuando él dice magismo, está hablando a cosas que pudiera asimilarse, aunque no lo diga abiertamente, a religiones irracionales. A religiones irracionales. Eso es una visión bastante débil desde el punto de vista conceptual, porque con la palabra magismo está identificando a un conjunto de religiones que un poco más adelante vamos a analizarla, sobre todo en el punto 3,
un conjunto de religiones que tienen muchísimas diferencias entre sí, muchísimas, de las cuales él prácticamente solamente dice algunas cosas y muy ligeramente, pero seguramente no consideró que era importante estudiar las religiones, la diversidad, tratar de explicarla, cuando resulta que no se puede entender la decadencia de Roma sin hablar de la lucha religiosa. Pero eso lo veremos en el punto 3. En este caso, volviendo a la pregunta, que sabiendo que el origen mágico, fíjense que habla de una estabilidad que le da a Roma que no la tuvo el griego. Es lo siguiente. Fíjense, vamos a tomar un ejemplo. El confucianismo, es decir, la religión de Confucio en China, la religión de Confucio se va a definir vinculado a la religión de la llamada del ciclo de la religión del cielo en China, que es una religión que dice que el mundo está dividido en tres: el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo. En el mundo del medio es donde están, digamos, todas las naciones del mundo. En ese mundo del medio, el reino del mundo del medio es China. Esa es la visión de la religión china tradicional, que es la religión del medio. Cuando nos toque China hablaremos un poco más, pero digo esto porque entonces, si el mundo tiene tres partes, nosotros, los seres humanos, habitamos la del medio, y en ese mundo del medio, el centro es China. Entonces, Confucio surge como religión para lograr la permanencia y la vitalidad de ese reino. Es decir, una religión que surge para fortalecer al reino chino. ¿Y cómo lo va a fortalecer? Sabiendo que el Estado debe ser fuerte y debe estar bien administrado. Entonces, el confucianismo es una religión del Estado chino. Y por eso es que hoy la hace suya el Partido Comunista Chino sin ningún problema. Por eso es que hoy el Partido Comunista Chino, una de las cosas que más difunde en el mundo es el Instituto de Estudios Confucianos. Es decir, como una religión de Estado la hace suya, por ejemplo, el Partido Comunista Chino, que teóricamente es ateo y sin embargo hace suyo una religión porque se vincula. ¿Qué significa en este caso para Confucio? Que si hay que mantener al gobierno chino y para mantener ese reino chino hay que mantener una burocracia que realmente funcione, entonces se va a dedicar a formar a los burócratas. Algo así como que los sacerdotes confucianos eran los agentes del Estado, eran los funcionarios gubernamentales. Ellos eran digamos, eran funcionarios religiosos y eran funcionarios del Estado, porque la religión y el Estado es una sola cosa. Entonces, eso significaba que un funcionario en China, que aún hoy sigue esa huella, un funcionario en China, cuando estaba administrando el Estado, estaba cumpliendo una función religiosa, y por eso es que tenía un compromiso religioso. Eso es lo que van a tener los romanos, que no lo tenían los griegos. ¿Por qué los griegos? Con el desarrollo de la filosofía, o sea, los griegos del siglo IV antes de Cristo, es decir, los griegos donde ya aparece en la tercera configuración. Recuerden que la primera fue los griegos del Egeo, alrededor de Creta. Luego vienen los griegos de la minoica, de la micénica, porque era la minoica que estaba con todo lo que era el toro de Minos, etcétera, estaba en Creta. Después los griegos micénicos, que son precisamente los que van a participar en la guerra de Troya, etcétera. Y luego van a venir lo que llaman los griegos clásicos, que son distintos, estos tres tipos de griegos. Este es lo que él llama la tercera constelación. Por cierto que eso me parece a mí un concepto muy sugerente y muy importante cuando habla de constelación, porque cuando habla de constelación, que está hablando de una atmósfera de sentido de vida. Y eso es importantísimo, porque es correcto. Porque es correcto. Y yo creo que eso es uno de los grandes aportes de Alfred Weber. Ahora, para los romanos, servir al Estado romano
era servir a su propia religión. Es decir, porque había un compromiso de existencia, porque el Estado romano tenía un origen divino. Porque recuerden lo que fueron, que hubo una loba que fue la que amamantó a Rómulo y Rómulo y Remo formaron, empezaron a construir Roma, pero cuando estaban haciendo la circunvalación de Roma para que eso fuera su lugar sagrado, uno de ellos no quiso participar y no cumplió las leyes y lo mataron. Pero fíjense cómo se construye Roma con un acto religioso. Y por lo tanto, ser romano era estar con la religión del Estado. Eso no lo tenían los griegos porque los griegos ya habían introducido la idea de la separación de religión y filosofía. Entonces era simplemente, yo tengo en la poli, tengo que cumplir cosas en la poli, pero las cumplo de una manera que no tiene que marcar mi existencia desde el punto de vista religioso. Eso también, bueno, entre otras cosas, es lo que va a estar en la base porque Grecia no pudo desarrollar un imperio. No pudo. Porque tú no puedes. Porque ¿qué significa un imperio? Y aquí quisiera que, por favor, no confundamos permanentemente imperio con imperialismo. No. Yo creo que ahí tiene razón cuando Lenin escribe el libro El imperialismo, la fase superior del capitalismo, lo escribe con lo que pasó a finales del siglo XIX en Europa, que es cuando realmente Europa se convierte en imperialista y crea lo que hoy se conoce como el imperialismo, cuando se reparte el mundo de verdad. Es en esa conferencia en Berlín en 1874 o 75, cuando se hace ese reparto del mundo, porque se reparte Asia y África. Por cierto, ahí no participa España, no participa Portugal, porque ya eso era otra cosa. Eso fue un imperio de los, vamos a llamarlo de los de antes. Es imperio, no imperialismo. Lo que se va. Digo, esto es bueno entenderlo porque cuando hablamos de Roma, allí hay un tipo de imperio, pero que va a ser distinto al imperialismo, tal como se conoce de la manera, digamos, además bastante crítica, que hay que ser crítico, por supuesto. Entonces, que no confundamos para poder entender mejor lo que significaba ser el Imperio Romano, lo que va a significar el Imperio Español, lo que va a significar incluso el Imperio Chino en su momento. Va a ser distinto. Una cosa es el imperio hacia atrás de 1870 y otra cosa es finales del 19, 20 y 21. Entonces, en este sentido, eso va a ser no puede haber un imperio si no hay un sentido de la vida. Es decir, si no hay una religión que le dé una cosmovisión, una especie de ratificarle cuál es su sentido de la vida en la historia universal inmediata. Eso lo da, es una religión, bien sea una religión creyente, que es una religión tradicional, que puede ser el cristianismo, puede ser el islam, puede ser el budismo en su cosa, pero también lo pueden dar las religiones ateas, como ateas inmanentes, como el marxismo, el comunismo, el socialismo. Y hay que recordar que Hitler fundó el Partido Nacional Socialista, copiándose de lo que el Duce había creado, Mussolini en Italia, que era el Partido Socialista. O sea, la misma raíz que Lenin. Eso es lo mismo desde el punto de vista ideológico. Y son religiones ateas y te plantean, bueno, el desarrollo del mundo, tanto así que Marx planteó una teleología. Por eso es que es una religión. Él decía, bueno, primero viene la sociedad, la comunidad primitiva, se disuelve, viene la sociedad esclavista, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, que es como transición al comunismo. Ahí hay una teleología. Y así la han reproducido ellos. En el caso de Hitler, diferente porque era una teleología, mientras Marx basaba su teleología en la teología judeocristiana, Hitler basaba su teleología en la teología de las religiones nórdicas. Entonces, por eso es que los objetivos diferían. Pero si tú no tienes una idea, una cosmovisión
esa cosmovisión es la que está en la base para tú crear una nueva constelación, que es lo que es. Esa parte certeramente la dice Alfred Weber. Entonces eso lo tenían los romanos y no los griegos. Por eso los romanos sentían la necesidad de expandirse. La necesidad de expandirse. Y esto hay que verlo. Y con esto no estoy diciendo si eso es bueno o es malo. Cada quien tomará su propia posición. Porque ya ahí se trata de una posición ética absolutamente válida, la que cada quien quiera tener. Pero llamo la atención porque solo cuando esas naciones se consideran que están destinadas a algo más grande, sienten la necesidad de expandirse y crean los imperios y los crean. Y eso incluso después lo podemos ver modernamente lo que significa cuando una nación va señalando lo que son sus intereses vitales, sobre todo unas naciones grandes. Eso ahí ya hay un camino hacia un imperio. Claro, ya en el siglo XX y XXI ya sí estamos hablando del imperialismo en adelante. O sea, que es otra noción de imperio distinto al de los romanos. Entonces, aquí cuando se preguntaba, dio a Roma una estabilidad política que el racionalismo griego no logró, claro, porque era el racionalismo burocrático. Ese racionalismo burocrático no crea una gran misión. El que existan ejemplos actuales, bueno, en el caso de Roma, pero porque hay una otra pregunta más adelante. Ahí, por supuesto, existe, pero ya no a nivel de ciudad. No a nivel de ciudad. Hoy en día está muy claro. De todas formas, si algo estamos preparando, hemos intentado preparar en estos 3 semestres, es el que tengamos un conjunto de discusiones y de bagajes conjuntos, de producto de las discusiones, para poder enfrentar esa situación actualmente, que la vamos a comenzar con la proposición que hace Huntington, que ya está el programa, se lo puedo hacer llegar, para el semestre que viene, que es la lucha de las civilizaciones. Esa manera de tener un sentido de la vida hoy está expresado claramente en 4 grandes civilizaciones que se están repartiendo el mundo, que son Estados Unidos como parte, como digamos, el representante de la civilización occidental, aunque uno no sabe si con una especie de lucha que hay entre Estados Unidos y Europa va a quedar más al garete. Tienes a Rusia claramente representando a la civilización del cristianismo ortodoxo oriental, como lo llaman ahí. Tendríamos a China, evidentemente, que ahí está el confucianismo, el budismo, el taoísmo y la religión del cielo metido como proyecto. Y la cuarta, que es la religión hindú, clarísimo, que también ya tiene unas connotaciones y un deseo de imperio. Lo que pasa es que ya el imperio en estos momentos no necesita tanto la expansión física, sino la expansión digital, la expansión en la IA, porque de esa forma se produce lo que llamaríamos desde el punto de vista de la estructura económica, se produce más fácilmente la acumulación de capital a través del traspaso del capital débil al capital que tiene más composición orgánica, que hasta no hace mucho era solo el capital que tiene más composición orgánica, el financiero, pero ahora después se le ha venido sumando el capital comunicacional y el capital de las redes. Pero eso es algo que discutiremos más abiertamente el próximo semestre. Pregunta: la geografía del poder, escala versus institución. ¿Podrían las instituciones de una pequeña civitas, diseñadas para la continuidad territorial local, sobrevivir y gobernar un imperio mundial hipercomplejo y esclavista? Bueno, aquí nosotros podríamos decir algunas cosas, no responder simplemente sí o no, porque hay una cosa que, aunque el autor no lo nombra, en el cual los romanos superaron a los griegos en cuanto a la misma concepción de la polis.
porque los griegos, que además estaban permanentemente en una pelea entre ellos, y cuando se intentó unificar a los griegos con la célebre guerra, la última guerra grande que tuvieron entre Esparta y Atenas, terminaron tan destrozados que quedaron muy debilitados, que después más bien permitió que los del norte, Macedonia, primero con Filipo y luego con su hijo Alejandro Magno, terminaran, digamos, dominando a toda esa Grecia y creando el helenismo, que el helenismo es un proceso bastante interesante, que algo señala ahí el autor, porque ya en este momento está en un proceso, en la época esta de Roma ya venía en retroceso, pero aún así fue muy importante. Entonces, ¿en qué lo superó? Es que Roma va a crear el concepto de ciudadano romano, independientemente del origen étnico. Para los griegos eso era imposible. Los griegos, además, no había el ciudadano griego, había la identidad étnica de saberse griego y que se encontraban cada cierto tiempo en las Olimpiadas, pero no había la nacionalidad griega. No, porque eran ciudades-estado y solamente los griegos nacidos en esa ciudad podían llegar a ser ciudadanos de esa ciudad. Y que incluso los que no eran griegos, recuerden que ellos son los que van a crear el concepto de bárbaro. Y es un concepto lingüístico. ¿Por qué? Porque decían el único idioma humano es el griego. Los demás lo que hacen es bárbaro. Sí, de ahí viene el bárbaro. Que para los griegos, los demás, ni siquiera manejaban el lenguaje humano. O sea, hay que ver lo que significa como creación el concepto de ciudadano romano. Y hay un ejemplo que es inolvidable. San Pablo, él era judío y era ciudadano romano. Eso era impensable en Grecia. Y ese concepto lo acuñó, lo creó Roma, de que era ciudadano de Roma porque tú asumías el concepto de Roma, el concepto jurídico de Roma, pero también el concepto existencial de Roma. Aunque no fuera religioso, podías tener tu propia religión. Imagínense la amplitud de Roma para llegar a ese concepto. Y por eso es que va a explicar, aunque ahí no lo toca ahorita, pero lo dejamos pendiente, que cuando ellos van hacia el oeste, es decir, de las Galias y pasa a España, en España habrá una lucha bastante fuerte. Tendrán alrededor de casi 200 años para que los romanos dominen a una tierra que le habían puesto nombre. Porque ¿de dónde viene Hispania? Hispania viene del latín y que significa tierra de conejos. ¿Y quién le da ese nombre? Los romanos, cuando llegan ahí. Entonces es una tierra cuyo nombre sigue siendo romano. Ellos le dan el nombre de Hispania y costó como 200 años porque ahí estaba alzado todo el mundo. Estaban alzados lo que hoy sería Portugal y estaba alzado todo lo que era España y los distintos reinos, y fue una lucha dura porque además España no venía de haber sido, digamos, para ese momento simplemente confederaciones de tribus. España en todo el sur de la península hispánica, de la península ibérica, incluso ibérico es el nombre que le van a poner los griegos y España es el nombre que le van a poner los romanos, pero es la misma península. Podemos llamarla indiferentemente la península hispánica, la península ibérica o la península hispánica y es lo mismo. Entonces, en el sur había una civilización que era la de los tartesos, que se consideraba que era la civilización más, digamos, rica del occidente, de Europa, incluso más rica y con mayores cosas que los cartagineses. Entonces, España había tenido un desarrollo importante. ¿Y qué sucedió? Que le fue dando la ciudadanía a esos sectores.
a muchos de esos sectores cuando el ciudadano llega, claro, era el censitario, llegaba a ser ciudadano si le cumplías a Roma, deberes o tenías dinero, etcétera, ¿no? Tenía un conjunto de condiciones, pero eso no existía en Grecia. Entonces Roma empezó a desarrollar eso. Y entonces eso era concepto. Lo que sucede es que una cosa es el concepto y otra cosa son los sectores sociales que se van quedando ahí, que se van creando alrededor de la propia ciudad de Roma, que entonces, claro, empiezan a vivir del expolio, porque hicieron expolio muy claro, a través de la esclavitud. Que por cierto, yo quería señalar un elemento importante que a veces se utiliza como un racismo en contra, a través de lo que se llama inferiorización inducida, que afecta a todas las personas negras o que somos familiares de negros. Como ustedes saben, mi abuelo paterno, Hipólito Zaperoco González, era un negro de La Guaira. Entonces, bueno, esa cosa uno siempre está pendiente de decirla. Y es que a veces en la búsqueda popular o en el logro popular se habla de los negros como esclavos. Sí, los esclavos eran como negros, pero simplemente hay que decir, desde el punto de vista histórico, la palabra esclavos viene de eslavos, porque los romanos iban hacia lo que era antes Yugoslavia, o sea, Serbia, Croacia, etcétera, y capturaban a esas personas que eran eslavos, si eran blancos o azules o verdes. Y después, por mala pronunciación, lo que se llama corrupción del lenguaje, desde el punto de vista léxico, se pasaba a llamar esclavos. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta, que de donde se origina la palabra esclavos estaba dirigida hacia los blancos. En ese momento no había, para el caso de Roma, por lo menos siglo I, II y III, no había esclavos negros importantes, o sea, grupos contingentes. Esa esclavitud no se había desarrollado. Esa esclavitud africana se va a desarrollar a partir de la disolución finalmente del Imperio Egipcio, ya dominado totalmente por los romanos, se disuelve, y a partir del siglo IV se van a ir conformando reinos africanos negros que capturaban a otros africanos negros para venderlos como esclavos. Eso también es importante. Que reyes africanos negros capturaban a otros africanos negros y los vendían. Pero eso es harina de otro costal. Pero lo señalo aquí porque cuando se habla del imperio mundial hipercomplejo y esclavista, es que el esclavismo tiene límite. Al principio te da una renta. Entonces las personas que estaban en Roma eran las que acumulaban más capital, porque ellos tenían un sistema de expoliación de la riqueza de las zonas que habían venido conquistando. Igual como lo hicieron los griegos también. Igual. Pero entonces, ¿qué sucedió con las clases internas en Roma? Es decir, esa constelación va perdiendo homogeneidad, va perdiendo solidaridad, va perdiendo ideas de destino común, como había venido sucediendo en sus inicios. Y se van a producir unas cosas que, en lo que veíamos en los semestres anteriores con Helio Yaguaribe, que Helio Yaguaribe hablaba de, por ejemplo, con la pregunta ¿por qué decaen las civilizaciones? ¿O por qué surgen? ¿O cómo surgen las civilizaciones? Uno de los elementos importantes y centrales es que las civilizaciones tienen lo que Weber dice una constelación, es decir, un conjunto de ideas, que esas ideas le dan sentido a su vida y definen su sentido de la vida, su misión de la vida. Sí, eso es cosa que la define. Entonces, lo que llamaríamos hoy un proyecto civilizacional común. Así fue que surgió Roma, de cómo era un pequeño grupo y cómo se fue expandiendo, porque se considera que tenía esa misión, y así la fue haciendo. Pero ¿qué sucede después cuando tú vas con los siglos
acumulando riqueza, pero tienes un centro, que es la capital, Roma, en donde para mantener el poder en Roma, las luchas que él señala entre el Senado y los militares, porque el Senado era directamente las grandes familias que formaron Roma, que eran, aparecieron en esta época, millonarios, porque muchas de las cosas dependían de su erario para el erario público. Entonces, ¿qué hacían ellos para tener apoyo político? Empezaron digamos, a comprar a la gente, digamos, con un tipo de populismo. Entonces le daban dinero, los emperadores le construyeron el circo, pan y circo, lo que llaman. Entonces era el goce. Todo el dinero que venía te lo disfrutabas, lo acumulabas, etcétera. Y entonces te ibas rodeando, ibas atrayendo, por supuesto, a Roma, a muchas personas que decían, bueno, pues si en Roma, ese famoso dicho de todos los caminos conducen a Roma, eso es algo que se ve en cualquier sociedad. Si tú ves una ciudad que tiene una riqueza y que tú, que eres un súper pobre del campo, que quizás ni siquiera tienes tierras propias y que además tienes que pagar impuestos con lo poco que produce, de pronto algunas personas se desprenden de su lar natal, se van a Roma y empiezan a vivir de que a cada momentico salía algo, salía misión tal cosa, esas cosas. Salían, pero se iba agotando el erario. Pero además se iba llenando de personas que Roma inicialmente tenía un buen uso del agua, digamos, para las aguas servidas, para las aguas blancas, aguas grises y aguas negras. Pero en la medida que se va creando, desarrollando una población, digamos, de manera desorganizada, ya las aguas negras comenzaron a circular por las calles. Entonces se va a producir un fenómeno ahí interno, bien interesante y muy negativo para su conformación. Es que entonces los sectores de clase media y clase alta de Roma ya no podían vivir en Roma porque eso eran, imagínate, cloacas todo el tiempo, a ras de la superficie. Entonces se van a sus casas de campo. Lo que pudiéramos decir hoy, si nosotros vamos a Táchira, tú ves una ciudad como Lobatera, y Lobatera tiene 4 o 5 caseríos. Aunque en esos caseríos viven más bien la gente con más dinero. Como decir hoy también en el Atillo tiene, no, el caserío de la Unión, pero cuando tú vas a la Unión son conjuntos, el concepto de caserío es un concepto urbano que en algunos momentos uno pensó que eran las personas, donde vivían las personas con menos recursos, pero ya hoy no es. En el caso de Roma nunca fue así. Empezaron a vivir en las villas, empezaron a vivir en los pajes. Y precisamente como vivían en los pajes y el dueño de la casa, el patriarca, era el encargado de la religión, por una religión doméstica, para hacer los sacrificios. Y como esos sacrificios de esa religión se hacía, no era en Roma, sino en sus pajes, de ahí va a surgir el nombre de pagano. Por eso es una religión pagana. La religión pagana significa eso. No como a veces se usa el pagano para otras cosas. Su original es eso, la religión que se hace en los pajes. Su religión, por supuesto, que era politeísta. Y ahí se efectuaba. Entonces, eso hace que las élites pensantes, intelectuales, económicamente dominantes, políticamente dominantes, etcétera, se alejan de la capital. Ya no tienen el pulso de la situación política diaria o de la situación económica. Hay un alejamiento. Esas cosas empiezan a afectar, porque es la acumulación de dinero que te viene que tú no has producido, sino es la expoliación. Entonces, por eso es que, por ejemplo, cuando uno lo ve en esta perspectiva, van debilitando las instituciones. Incluso cuando se preguntan, basado en esto también para decir otras cosas, el problema de la distancia. Al contrastar el imperio agrario continental romano
con la red comercial talasocracia fragmentada de Grecia, la resiliencia romana dependió de la homogeneización forzosa del espacio. Subvierte esto la idea de que los imperios agrarios son descentralizados en su periferia. Bueno, fíjate, visto desde este punto de vista, los romanos eran, primero que eran un imperio y con una vocación imperial. Los griegos dominaban la talasocracia, los romanos también. Tanto que llegó un momento que el mar Mediterráneo lo llamaban el Mare Nostrum. Era el mar de ellos. Dominaban también. Era una talasocracia, pero además dominaron otros sectores no vinculados al mar, ni vinculados a grandes ríos, como fue su expansión hacia el norte, que fue su reproducción hacia el oeste, con su guerra con las Galias. Es decir, empezó a apoderarse también de grandes territorios, no solamente de lo que podía ser el comercio marítimo y las ciudades marítimas, sino que tenía toda una vocación enorme. Entonces, en el caso además de, por ejemplo, cuando se pregunta, ¿subvierte esta idea, la idea de que los imperios agrarios son descentralizados en su periferia? Pero es que ellos no eran solo un imperio agrario, era un imperio comercial. Y desde ese punto de vista, ellos funcionaban, igual que los griegos, con un capitalismo mercantil clarísimo. ¿Por qué? Porque alrededor del Mediterráneo funcionaba la gran talasocracia. Y esas talasocracias se basaban en el comercio, desde mucho antes de los romanos, incluso desde mucho antes de los griegos. Por lo menos en el Mediterráneo occidental ya existía eso. O sea, ahí no había digamos, un imperio agrícola. Más bien importaba la agricultura, incluso parte de sus colonias, sobre todo en España, tenían como misión producir los principales ingredientes agrícolas y carnícolas de su dieta, porque va a ser de España donde van a venir las carnes saladas, van a venir el aceite de oliva, van a venir los vinos. Entonces, por ejemplo, eso de las carnes saladas era básico para la navegación y mucho de eso era de España. Entonces, ellos eran fundamentalmente un imperio comercial. Y además, como era un imperio, a través del dominio traían las riquezas que habían en muchísimas, tanto las riquezas para la comida propiamente, como por ejemplo también las riquezas para las ventas que podía tener de cosas exóticas, incluyendo cosas de Oriente, cosas de ambos extremos del Mediterráneo, que aumentaba su difusión comercial. El paso al Principado y el freno de la expansión ecuménica, fronteras Rin y Danubio, demuestran que el derecho romano era incapaz de desvincularse de la escala local. ¿Fue el Principado una victoria de la centralización o una derrota ante la inmensidad geográfica? Bueno, aquí hay bastantes cosas interesantes a tratar de desmenuzar. Porque, ¿qué sucede? Empezó a haber una inmensidad geográfica muy grande, muy grande. Pero no se creó una administración del Estado que pudiera dar cuenta de ese tamaño. No había una administración centralizada, entre otras cosas porque, digamos, no llegaron a ese desarrollo porque ahí no había posibilidad de centralización. Lo que va
después el primer imperio que va a desarrollar una centralización, pero además con una inmensa y eficaz burocracia, o quizás podríamos decir simultáneamente, van a ser los dos grandes imperios del siglo XVI, que era China y era España, que ellos iban a crear una maquinaria de funcionarios y de vista como para expandirse a estas escalas. Aquí no, porque entre otras cosas, fíjense que aquí está presente algo que es importante tomar en cuenta en el caso de Roma. ¿Quiénes van a dirigir Roma desde el Senado? Las grandes familias. Esas grandes familias podíamos asimilarlas para que fuese más útil para la comprensión. A clanes, a clanes. Entonces siempre lo que había en la administración en Roma eran grupos de clanes. Entonces esos grupos de clanes, a veces peleando todo el tiempo entre sí para repartirse las cosas, a veces dominaba un clan, a veces dominaba otro. Y fíjense todas las guerras que señala Weber que hubo, hasta que los Julios, después de la muerte de Julio César, aprovecharon y liquidaron a casi toda la orden senatorial, es decir, a casi todos los directivos de los otros clanes. Entonces eso debilita mucho, pero en cambio ese tipo de peso de los clanes no lo va a tener después el Imperio Español ni el Imperio Chino, porque ellos van a crear una estructura administrativa, digamos, burocrática, en donde la entrada era por, digamos, méritos, que permitía que mucha gente que así no fuera de clanes pudiera participar, que es lo que explica por qué en España, a veces entre los más importantes directivos del aparato del Estado, habían judíos, y porque también en los directivos del aparato chino habían gente que o no era chino Han, o sea, no era de la etnia Han, o no eran de las tribus mismas, sino eran de distintas tribus, eran, por ejemplo, tribus del norte o tribus del sur, sobre todo cuando estamos hablando ya del siglo XIV, siglo XV. En cambio, esa idea del poder clánico, el poder de los clanes, es algo que no permitía una centralización administrativa, burocrática, aunque siguiese existiendo la idea del centro cultural y civilizacional de Roma. Para que nosotros veamos el problema esto de los clanes con algo normal ahorita, es el caso de Afganistán. En Afganistán, quien había al principio, después que se fueron los soviéticos, que fueron derrotados en Afganistán, como al año 79, 80, por ahí, si mal no recuerdo, u 89, algo. En el caso, los 80. Fueron derrotados. ¿Cómo quedó dividido Afganistán? En etnia, los pastusos, los pastún, que es la etnia que es muy importante numéricamente tanto en Afganistán como en Pakistán. Hacia ahí van a surgir los talibanes y van a tener otras etnias como los tayikos, van a tener otros grupos étnicos diferentes que después habrá guerra entre ellos. Si esos grupos étnicos no han, incluso hoy en día, no han logrado fusionarse para crear un solo estado en Afganistán. Lo que hay es que ahorita gobiernan los pastús. Los demás son marginados. Pero esos demás que están marginados deben estar preparándose para una cosa, porque están fuera del poder. Ahí no hubo una integración. Cosa que sí habrá en China y en España. Bloque 2. La mutación cultural. Del júbilo etrusco al espíritu trágico y la racionalización jurídica. Una vez consolidado el espacio geográfico,
Debemos mirar el alma de Roma, su cultura y sus patologías institucionales. En este segundo bloque nos detendremos en la estética y el derecho. Partiremos de una fascinante observación sobre el arte, cómo una civilización influenciada por el júbilo, los festivales y los placeres terrenales del mundo etrusco terminan mutando hacia ese espíritu trágico y severo que Weber detecta en el retrato romano. La respuesta está ligada a un proceso de enfriamiento social. Roma suplanta las místicas tradicionales por una racionalización jurídica puramente práctica. Discutiremos qué ocurre con la legitimidad de un sistema político cuando la norma legal se vacía de ética y se convierte en coacción burocrática. Y evaluaremos si el fracaso técnico en crear un sistema representativo fue el verdadero error fatal de la libertad antigua. Fíjense, aquí va señalando Weber cosas bastante gruesas. Y es como los etruscos, digamos, tenían esa cultura que definen en donde había, digamos, había bastante peso, o tenía bastante peso, lo que podríamos llamar un espíritu hedonista, de aprovechamiento de los tiempos festivos. Porque además, cuando hablamos de fiesta, hay que hablar de lo que significa antropológicamente una fiesta. Y lo digo porque mi tesis doctoral fue sobre un sistema de fiestas mundiales. Y es porque a veces la gente piensa que la fiesta es poco importante porque es algo pasajero. Y uno siempre dice, bueno, el que crea que la fiesta es que todo el mundo disfruta es porque nunca ha organizado una fiesta. O sea, la fiesta implica una rigurosidad y una racionalidad, pero una racionalidad que termina siendo efímera para la mayoría. Pero la fiesta termina organizando algo que antropológicamente se da en toda sociedad, que es un tiempo extraordinario previsible. O sea, las fiestas son anuales, normalmente. Entonces eso es un ciclo, y es un ciclo que permanentemente se retroalimenta. Y eso implica un gasto de energía muy grande. Y por un conjunto de condiciones inherentes al hecho festivo, es un proceso de redistribución de la riqueza social, basado en que hay que repartir la riqueza para disfrutar entre todos. Entonces eso siempre quita y se elimina o baja mucho la posibilidad de acumulación de capital. Y fíjense, porque me interesa señalarlo, porque para que podamos entender, porque es correcta esta observación, pero para que podamos comprender lo que significa el júbilo y los festivales, lo que significa. Fíjense ustedes, hay algo que se llama el comunismo primitivo, y yo lo voy a poner de ejemplo esto en términos antropológicos. Lo voy a colocar primero de ejemplo para que subamos la escala. Subamos la escala. Entonces, ¿qué significa esto? En este comunismo primitivo, ¿cómo se expresa eso en las comunidades? En las comunidades, por ejemplo, aquí de Venezuela, se va, se va a organizar las fiestas patronales en una determinada población. Y hay momentos que hay que elegir al presidente de la junta de la fiesta patronal. Eso es un cargo que va a dar mucho prestigio a la persona que lo tenga, ¿no? Porque hay que elegir a fulano de tal, o digamos, el que se elija va a ser muy famoso en el pueblo. Entonces, ¿a quién se busca elegir? A una persona que tenga dinero. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener que invertir de su dinero para organizar las cosas.
entre otros, pero va a tener que poner dinero. Y esto puede ser hasta escalas más abajo. Hasta escalas más abajo, eso también ocurre. Entonces, ¿qué significa? Que las personas que tienen dinero, la comunidad le dice, qué bueno, tú eres alguien que se merece estas cosas porque para nosotros es un honor que tú seas. Y por supuesto, te están dando prestigio, pero pues están así, paga. Pues tú eres el que tienes que pagar la fiesta o hacer todo lo posible para que la fiesta funcione. Entonces tienes que movilizarte, tienes que organizar, etcétera, etcétera. ¿Qué significa el comunismo primitivo? Que si tú eres el que tiene mayor cantidad de ingresos en esta comunidad, repártelo y nos volvemos entonces a estar un poco más parejos y además disfrutamos de tu dinero y tú vas a disfrutar del prestigio que nosotros te damos. Como bien lo estudió Bourdieu, el prestigio es importantísimo. Entonces, en ese caso, imagínense todos las festividades y los júbilos implica un gasto de dinero que no es despilfarro. A lo mejor para un economista dice, es un despilfarro. No, eso es una reconversión social del dinero para que no haya tanta distancia social, pero económicamente es terrible porque no se puede acumular capital, no se pueden realizar inversiones en ningún momento de manera significativa. Eso era lo que significaba eso que ahí llama, con razón, júbilos, festivales y placeres. Ese es el hedonismo y el hedonismo cuesta, y cuesta un billete. Entonces, ¿qué hace Roma? Roma establece normas jurídicas, establece y se afinca en los impuestos y se afinca en la necesidad de que todos contribuyan, de que la necesidad de que todos contribuyan a la guerra, de que vayan al servicio militar, etcétera. Coloca obligaciones. Ah, bueno, que si luego se ve un retrato de Etrusco o un retrato de Roma donde el romano aparece como amargado, etcétera. Exacto. Pues tiene que pagar impuestos, tiene que pagar cosas. Es decir, ¿qué es lo que hay ahí cuando se habla de júbilo y de festivales? Es algo que después ha venido a la cultura nuestra. Es que es parte de lo que se denomina a veces una cultura irresponsable. Digo, en el mundo. En definitiva, a veces es parte de lo que adorna un populismo. ¿Cuál es esa cultura? Es la cultura de los derechos sin deberes. Porque los deberes, la gente pone la cara amarga. Esos son los jubilos, porque en la fiesta participa todo el mundo, el que ponga y el que no ponga. Porque el que no pone dinero, pone a hablar bien del otro. Para decirlo en cosas más cotidianas, más a nosotros. A veces en una comunidad no hay nada más terrible que una comunidad que es donde tú has nacido y has vivido toda la vida, empiecen a decirte, no, sí, cómo no, él es doctor o él trabaja en tal cosa, pero es pichirre, no da nada, no da nada. Y eso es algo que te golpea el prestigio. Y tú puedes decir si lo aguantas o no lo aguantas. Pero eso mismo sucede a escalas mayores. Y aquí es lo que se está viendo. Entonces, claro, hay un proceso de enfriamiento social. Imagínense, si tú tenías 20 grandes fiestas al año y se reducen a 2 y a 3 y con pocos días de duración, entonces evidentemente que no vas a tener, digamos, los votos, no vas a tener el entusiasmo que vamos a meternos en esto. Incluso después los emperadores tratarán de hacer cosas, que es el pan y circo, cuando crean los grandes coliseos, los grandes lugares de entrenamiento para los gladiadores y lo que era la lucha de los gladiadores, pero eso es un dinero muy grande, que llega un momento que ya no se puede reproducir ese tipo de existencia porque no está en la fuente de los chorros abiertos, digamos, lo que sería el petróleo, aquella época permanente, que era la explotación de los esclavos a todos los niveles posibles. Y por eso es que después Weber va a decir, bueno, pero va a llegar un momento que los esclavos se les va a pedir que ellos mismos trabajen para poder mantener al amo, o sea, trabajen aparte, mira, que es algo que también se irá haciendo en otras sociedades que tuvieron como principal valor el esclavismo. Entonces ahí se va dando ese enfriamiento, porque se va creando una coacción burocrática. Entonces, y esa coacción burocrática es la que va a ir luchando con el tiempo, como lo describe Weber,
que a la gente se le prohíbe irse de la ciudad, se le prohíbe cambiar de profesión, porque tienes que pagar impuestos de acuerdo a tu profesión, de acuerdo a la ciudad donde vivas. Bueno, que es algo que más o menos están intentando repetir ahora con la Agenda 2030, pero no nos vamos a detener ahora, pero es muy parecido. Los mecanismos son ya sociológicos y son conocidos, esos mismos mecanismos. En este caso, el comunismo primitivo no es una fiesta que tú disfrutas, sino que colocas a los demás en ¿cuál es la idea que hoy se tiene de la esclavitud? El que tú tengas solo salario mínimo y no puedas aspirar a más nada. Que no, usted, casi lo tenemos, Venezuela lo tenemos. Y en muchos países eso es parte de lo que propone la Agenda 2030, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que tú tengas lo mínimo para vivir y que seas feliz. Claro, lo mínimo. Entendiendo lo que ellos quieren entender por lo mínimo. Pero no hay posibilidad de tu libertad para nada. Porque hagas lo que hagas, tienes, como ahorita, todos tenemos, hagamos lo que hagamos, tenemos lo que dependemos de la nómina pública, por ejemplo, los profesores. Eso es esto. Son las distintas formas de esclavitud modernas, pero que llega un momento, en el caso de ellos, que esa esclavitud ya ni siquiera era rentable. Y aquí, en algunos casos, la esclavitud es rentable mientras formes parte del mercado de trabajo. Pero si las máquinas te sustituyen, que ya ni siquiera te van a utilizar como mano de obra, ya no eres útil para la reproducción del sistema, pero eso lo veremos en otro momento. El arte etrusco y el tránsito al espíritu trágico. Pues fíjense que aquí esta pregunta ya está respondida. Si la pintura etrusca proyectaba júbilo, celebraciones y placeres terrenales, ¿qué ocasionó que ese sentido de la vida decayera en el espíritu trágico romano que Weber detecta en el retrato naturalista? ¿Fueron esos ritos los que llevaron a la decadencia? ¿Y cuáles son esos rasgos trágicos? Bueno, eso es lo que acabamos de ver. Ahora, lo que va a llevar a la decadencia no es el hecho de la legalización de las normas y la creación de derechos. Lo que va a llevar a la decadencia es que a partir de eso, aquella parte de la población que sobre todo estaban vinculadas a Roma, habían vivido no de trabajar, sino de recibir lo que necesitaban. Cada vez que necesitaban apoyo político, repartían dinero. O sea, vivían de las misiones, vivían de las donaciones, vivían de participar en la fiesta, pero no eran productivos. Por supuesto, pero eso fue creando, ahí se crea el concepto del lumpen proletariado. Ahora, un lumpen proletariado que estaba todo el tiempo socavando un sistema porque ¿qué quería? Más dinero, más pan y circo, etcétera, etcétera. Eso era, porque así los habían acostumbrado durante un tiempo. Entonces, por eso y por qué eran tantas las luchas intestinas para repartirse el dinero que venía de la explotación de los otros pueblos. Entonces, fíjense, se formaron bandas. No sé si ustedes hacen una abstracción y esto les parece que está sucediendo también en otra cosa, ¿no? Pero es cuando, porque cada uno de los segmentos sociales, de los grupos étnicos eran clanes. Cada clan iba teniendo sus propios intereses. Para hablar de los que estaban vinculados al Senado. Pero es que después va a suceder algo adicional con las fuerzas militares, que la vamos a ver un poco después. La vaciedad de la norma legal. Weber demuestra que la fuerza de Roma radicó en su capacidad para suplantar la mística tradicional por una racionalización jurídica práctica. Desde la sociología de la cultura, ¿qué ocurre con la legitimidad de un sistema político cuando la norma se vacía de ética y opera como instrumento de coacción burocrática y extracción criminal? Bueno, ahí simplemente estamos en un régimen de dominación pura y dura. Ahí lo único que funciona, al funcionar
la coacción burocrática, ilegal y de cualquier tipo, cuando funciona coacción es porque ya estamos en un régimen de dominio absoluto y total. No hay posibilidad del consenso, no hay posibilidad de lo que Gramsci llamaría, no, la búsqueda del consenso. No, aquí no hay consenso, aquí hay control compulsivo por las diversas vías, porque hay un control compulsivo burocrático, hay otro control compulsivo o legal, o por ejemplo, fíjense cómo están haciendo en China, que también ya lo tienen en Canadá por lo menos, que es lo que llaman el crédito social. ¿Qué hacen los chinos? Crean una ley que llama el crédito social. El crédito social significa que de acuerdo a lo que tú realizas en el día a día, eso te va dando un puntaje. Y ese puntaje te facilita tales y tales y tales, pero te impide tales y tales y tales actividades. Así, por ejemplo, si tú en algún momento te comes la luz, estás en un semáforo y te comes la luz. Aquí vamos a suponer que te paran, te ponen una multa y quizás como en Estados Unidos te dicen, bueno, como te comiste la luz, te rebajamos un punto. ¿Y qué significa eso? Que para tu carnet de conducir, si te rebajan un punto, pero tú tienes 5 puntos, si tú llegas a 3 puntos que te rebajan por conductas inadecuadas en el tránsito, te anulan, te pueden anular, por ejemplo, esto me lo estoy citando de memoria, te pueden anular la licencia de conducir por 1 año, 2 años, o el tiempo que ellos consideren. Digamos, eso es un tipo de castigo directo. El crédito social de los chinos está mucho más sofisticado y más complejo, porque, ok, tú te comes la luz, se ponen la multa, pero además te ponen a lo mejor un punto menos para tu licencia, pero además te ponen un punto menos en tu crédito social. Ajá, y vamos a suponer que en algún momento tú estabas en una situación en donde no querías ser molestado y no querías recibir llamadas telefónicas y apagas el teléfono. No se puede. ¿Por qué? Porque ya todos los teléfonos tienen un chip. Y en ese chip ellos saben dónde tú estás. Porque los chinos han desarrollado mucho la tecnología 5G. Nosotros a veces en los teléfonos tenemos o 3G o 4G. Ellos tienen el 5G. ¿Qué significa el 5G? La tecnología del 5G. Que tú puedes tener antenas cada 4 cuadras, pues son antenas pequeñas. No como cuando tenías la 2G, que tenías que tener unas antenas super, suponiendo que tú tuvieras adscrito a una telefonía americana, Estados Unidos. Entonces había una torre en el monte no sé cuál y esa torre cubría a ITT, creo que se llamaba la compañía, cubría no sé cuántas partes, no sé cuántos países. O sea, torre gigantesca. Pero ahora con la 5G tú puedes tener una torre, una torre de reproducción, retransmisión, de transmisión, retransmisión, que tú puedes tener, como es pequeña, una cada 5 cuadras. Entonces, estás ubicado todo el tiempo. Tú no puedes apagar el teléfono. Si tú apagas el teléfono, dejas de estar ubicado. Y a ti te lo dan con un chip para estar todo el día ubicado. O sea, que la gente sepa dónde estás tú y para dónde vas, etcétera, etcétera. Si tú apagas el teléfono, tú dices, ahí te perdió tantos créditos sociales. Vamos a suponer que tú hayas perdido una cantidad. Entonces un día tú estás en la parte sur de China y quieres viajar hacia el norte donde está tu familia para pasar el cumpleaños, el año nuevo chino con ellos. Entonces cuando tú vas a una agencia de viaje, vas a comprar un pasaje y te dicen, no, mira, yo no te puedo vender este pasaje. ¿Por qué? Yo tengo dinero. No, pero para comprar este pasaje tú tienes que no tener que tener, digamos, 50 puntos de crédito social y tú lo que tienes es 42, porque has perdido 8. No te venden el pasaje. Ni puedes irte en tren porque tampoco te lo venden, por ejemplo. Entonces es el crédito social, ese es el control social. Entonces, ¿qué sucede? Por eso esta pregunta. Cuando la legitimidad del sistema político ya no tiene ética, busca el control coactivo por los diversos mecanismos. Y eso que sucede en China sucede en parte en Canadá. Yo me acuerdo que durante la pandemia
los camioneros de Canadá que pasaban a los Estados Unidos, como se demoraban mucho en revisarlos, etcétera, los hacía perder dinero. Entonces hicieron una pequeña huelga. Bueno, entonces, ¿qué hizo el Estado canadiense? Porque además todo eso es público, eso no es secreto. ¿Qué hizo? Porque lo primero que hizo fue tomarle una foto a las placas de los camiones para ver quiénes estaban y quiénes eran los choferes. Entonces, al tener los nombres de los choferes, mandaron una orden al banco de donde ellos tienen sus cuentas, donde cada uno de esos choferes tiene su cuenta corriente normal, y le prohibieron moverla. Entonces se quedó sin dinero, no podía mover su dinero, no podía. Entonces, ¿qué pasó? La búsqueda de la solidaridad, mucha gente de la sociedad civil, digamos, se organizó y creó un fondo para darle las cosas básicas a los camioneros. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Vio quiénes eran los que habían contribuido, le hizo lo mismo y el dinero que habían recolectado se los quedó el Estado. A él se los quedó el dinero y lo hizo Canadá, que es un Estado democrático, etcétera. No, ese es el plan, ese es un plan, ahí está la coacción. Ahí está, y por eso es que cuando uno discute Roma, puede discutir aquí después del 2026, puede discutir igualito. O sea, la historia, esta es la historia nuestra, porque cuando hablamos de Roma, hablamos de nosotros, porque Roma después va a tener como sucesores, dos grandes sucesores, el Imperio Romano Germánico, pero el Imperio Romano Hispánico, que va a ser el Imperio Español, que se va a desarrollar aquí 16, 17 y 18. Es decir, es el imperio que creó Caracas. Porque Caracas se llama Santiago de los de Caracas, para decir algunas cosas. Entonces estamos hablando de la historia nuestra y que estos mecanismos y estas situaciones, guardando las distancias técnicas, pero son las maneras como funciona un régimen o un gobierno cuando está en alza, cuando tiene un proyecto que convoca el consenso, y cuando no es así, cuando no está en alza y no convoca a un proyecto de consenso, apela, como diría Gramsci, a la coacción pura y dura, que hoy con lo del crédito social es espeluznante. ¿Por qué caen los imperios? Los imperios caen por soberbia, por traición, porque los cambios son percibidos como catástrofe y los dogmas generan polémica. Bueno, eso es precisamente uno de los mejores capítulos de Helio Yaguaribe, de las 10 principales razones por las cuales caen los imperios. Y son como 40 páginas. Ahí está el libro, ahí está el texto. Lástima que el semestre pasado no teníamos la posibilidad de grabar las riquísimas discusiones que se hicieron. Pero es una pregunta muy interesante, pero no la podemos resumir, porque incluso Weber no habla de eso. Pero Yaguaribe lo tiene muy, muy, muy bien detallado. Bloque 3. Aquí vamos a decir un conjunto de cosas que no ha dicho el Yaguaribe. En medio de un imperio hiperracionalizado, pero espiritualmente exhausto, y con un tejido social que ignoraba la fractura entre los más ricos, honestiores, y los más pobres, humiliores, irrumpe una fuerza histórica sin precedentes. Este tercer bloque está dedicado al cristianismo primitivo como una alteridad radical. Analizaremos qué ofreció esta fe monoteísta a una Roma acostumbrada al sincretismo de deidades y por qué el discurso de Jesús resultaba tan peligroso y subversivo para el absolutismo del César. La fe cristiana introdujo una profilaxis epistemológica, desmitificando el poder divino del Estado e institucionalizando la caritas como una herramienta sociológica capaz de reconstruir la dignidad humana
en los márgenes del imperio. Esto es como un resumen de lo que Weber dijo, que es correcto. Pero antes de reflexionar sobre todo lo anterior, debemos primero llamar la atención acerca de algo en lo que no profundizó ni sopesó Weber, acerca del elemento fundamental para explicar la crisis de Roma. Me refiero a la lucha religiosa profunda que desarticuló el consenso sobre el sentido de la vida que tenían los romanos. Asfixiado bajo esa noción de magismo, un pseudoconcepto fetiche utilizado por Weber para simplemente señalar todas aquellas religiones que no se presentaban atadas al logo griego. Incluso creemos percibir en esta visión de magismo ecos de la crítica, como decíamos antes, del cristianismo protestante a la Iglesia Católica y a todas las religiones que no estuvieran atadas a una especie de racionalidad instrumental. Ese obstáculo epistemológico de una noción de magismo que solapa las diferencias esenciales entre la religión pagana, la religión política de César, las religiones helenísticas, las religiones gnósticas, las religiones mistéricas como Mitra y su importancia para los militares y la religión cristiana naciente, que hizo posible que el cristianismo se constituyera en la alteridad radical que fracturaría el absolutismo imperial. Fíjense esta larga introducción, porque vamos a hablar de la lucha religiosa y qué significaba esa lucha religiosa. Y además, de manera asombrosa, guardando un poco la distancia, esa lucha es parte fundamental o explicaría lo que hoy se denomina la guerra civil cultural en la civilización occidental. Y por eso es muy importante, muy importante. Yo quisiera abundar un poco porque Weber no lo trabajó y después respondo a las preguntas, incluso algunas de las preguntas que ustedes hicieron. Creo que con estas reflexiones que vamos a realizar van a ser respondidas, aunque después la vamos a tratar de responder más directamente. Fíjense ustedes. Entendamos y rescatemos esa afirmación, ese concepto que tiene Weber de constelación. Y pensemos que esa constelación está hablando de un gran consenso simbólico acerca de la explicación que la sociedad romana se daba a sí misma para de ahí lograr definir su sentido de la vida y su papel en la historia. Eso es una constelación. Y creo que es muy importante esa observación que hace Alfred Weber. Ahora, ¿cuándo comenzó la lucha religiosa en Roma? Antes del cristianismo. Antes. Lo digo porque hay muchos historiadores, sobre todo europeos protestantes y europeos ateos, que dicen que la culpa fue de la Iglesia Católica. Veamos realmente con detalle. Lo primero fue que la religión pagana es una religión muy desarrollada, con una teología bastante compleja. Es decir, es una religión que tenía, para decirlo así, muchos intelectuales, muchos doctores de su religión. Era una religión con bastante peso.
No es algo así que era fácil, ¿no? Ante ella, por supuesto, va a polemizar el cristianismo, lo cual también nos dice que para haber podido polemizar con las religiones paganas o con el paganismo romano, es también porque el cristianismo tenía eso que se llama los padres de la iglesia, eran unos intelectuales que, para decirlo en términos automovilísticos, le roncaban los motores. Eso era una discusión, digamos, teológica que se iba dando. Pero el gobierno de César va a realizar algo en contra de su religión pagana. Y es cuando él mismo se considera un dios. Y se instala la religión que había que adorar a César. A César se dice, yo merezco veneración. César se considera un rey. Sea, es ahí la primera vez que se van a crear las religiones ateas inmanentes políticas. Es la religión política del César, que después la va a hacer suya el marxismo, el nazismo, el comunismo, el etcétera. La va a hacer suya el positivismo con Comte. Recuerden que Comte termina hablando de la religión positiva. Es decir, ahí se transforma ya en una religión política, por supuesto. La religión pagana, que estaba muy bien estructurada, con sus distintos dioses, con sus pater families, que eran los que encargados de hacer el culto en las casas, que incluso de esa experiencia es que la iglesia va a tomar el concepto de iglesia doméstica, porque durante los 3 primeros siglos de nuestra era, los cristianos no podían hacer culto público, porque eran reprimidos. Entonces el culto se hacía en las catacumbas o en las casas. Y ese concepto de hacerlo en las casas, evidentemente que tenía que tener una influencia de cómo ellos veían que las altas clases de Roma hacían su culto en sus casas. Y entonces ahí se crea el concepto, a mi modo de ver, de iglesia doméstica. Pero entonces empiezan los paganos, no solamente iban a tener la polémica con el cristianismo, sino empiezan tiene que tener una polémica dura cuando el paganismo era la religión oficial de Roma y es el propio César el que se convierte en Dios. No cabía. ¿Cómo iba a caber? ¿Cómo aparece como Dios? Y ellos tenían sus dioses completos. Entonces, bueno, que César decía, no, yo creo que yo soy hijo de Venus. Bueno, eso no estaba avalado por la tradición. Yo no tenía un mito que lo explicara. Entonces empieza un forcejeo, una lucha dura entre el Estado como institución en contra de su religión oficial, que la va debilitando, por supuesto. Pero es que además, en ese momento que el Estado, a partir de César, crea eso, debilita la religión pagana, pero además esa religión pagana que estaba inicialmente a cargo de las grandes clases sociales que iban a conformar el Senado, esas mismas clases comienzan a debilitarse por las guerras civiles. Incluso en algunos momentos esas clases, esos clanes que conformaban esa clase casi que desaparecen todos, menos los descendientes de César, los Julios. Entonces, imagínense cómo eso va debilitando a los paganos. Por supuesto, también empieza la discusión profunda con los cristianos que plantean algo que además va en contra, por supuesto, del Estado romano. Claro, era inevitable. Porque fíjense, cuando nosotros vimos lo de los griegos, que entonces, decía Weber, los griegos no pueden ser modelo para la sociedad occidental, porque los griegos eran una cultura estrictamente masculina. Desechaban a las mujeres, las discriminaban a las mujeres y además sostenían la esclavitud. Imagínense a ese tipo
de discurso que él va a llamar racional y que en parte lo hacen los mismos romanos, pero no marginando a las mujeres tanto como los griegos, pero sin embargo, sí con grados de marginación. Y surge una religión que dice, los pobres serán los primeros, pero que además se reúne con todos los marginales que encontraba y que se la pasaba reunido con mujeres que ocupaban cargos importantísimos dentro de su movimiento. Eso es un escándalo. Por eso es que a Jesús lo acusaban, incluso los propios judíos, en algunos momentos, aunque con mayor visceralidad, los cristianos en Roma. Recuerden que apenas en el 64, como 30 años después de muerto Jesús, ¿qué hizo Nerón? Quemó Roma y culpó a los cristianos. O sea que los cristianos ya eran una fuerza importante en Roma apenas 30 años después de muerto Jesús. Porque entonces los cristianos decían, no, los esclavos, todos tienen derecho a la salvación. Y esa es una de las bases para la creación del derecho universal. Porque todos pasan a ser personas. Porque en un ambiente religioso, en las religiones que estamos hablando, ¿qué es lo fundamental? La salvación. ¿Y cómo se salvaban los paganos? A través de su pater family, en su grupo. ¿Y cómo se salvaban los que no pertenecían a ese pater family? Participaban de una manera, en la parte más baja, de las adoraciones a los distintos dioses. Y en el caso de los griegos, solamente se salvaban ellos mismos. Ahora hay que ver lo que significa que venga una religión que diga, no, aquí se salva todo el mundo. Todo el mundo se salva. Pero además, las mujeres tienen una posición de tú a tú importantísima, porque ellas también participaban en la conformación de comunidades religiosas desde el principio. Y que los esclavos podían volverse cristianos, o sea, podían salvarse. Imagínense, por eso es que Nietzsche, que tenía una visión aristocrática, después dice, no, que el cristianismo es una religión de esclavos, una moral de esclavos. Claro, porque el cristianismo decía, los más pobres son los primeros en el reino. Eso era absolutamente contrario al sistema romano. Pero el cristianismo no estaba planteando una lucha armada, porque Jesús lo dijo desde el principio. Jesús lo dijo. Dale al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, porque Jesús dijo, vengo a construir el reino. Ya comienza, pero no se termina hasta que yo vuelva a venir. Pero se comienza a construirse. ¿Qué es construir el reino? Construir una relación en la cual, como Jesús, como Dios Hijo, revela al Padre, al vincularte a Cristo, te vuelves hijo y además te vuelves hermano de todo el mundo. Y por eso esa máxima de Cristo, quiere al prójimo como a ti mismo. Imagínense ese principio ético. ¿Qué tenía eso que ver con Roma? Que tenía los esclavos o que la propia Grecia, ¿cómo lo definía a los esclavos Aristóteles? Como animales parlantes. Imagínense ustedes lo que significan estos principios éticos, totalmente distintos. Ahora estamos hablando de la religión política, de la religión pagana y del cristianismo, porque hay más. Porque, por ejemplo, ¿qué va a significar la religión de Mitra, que venía de Persia, del Oriente, lo que sería el Asia Occidental, del Medio Oriente? ¿Qué significaba? Mitra era un culto masculino, pero además era una religión de misterio, porque ¿qué significa una religión de misterio? Tal como es definida en la historia, porque todas las religiones tienen un misterio, o tienen una idea del misterio, pero ¿qué significaba ahí en ese caso? Eran religiones que se digamos, se adscribían por iniciaciones muy selectivas, pero no eran religiones masivas. Pero además había un conocimiento esotérico, es decir, un conocimiento esotérico significa un conocimiento que solo se le comunica a unos pocos, no era una religión de masas. En el caso del mitraísmo, que es el que quería hablar ahorita, pero en líneas generales van a venir también las religiones gnósticas que se han venido creando alrededor del helenismo. Que entonces la importancia que tiene para esto que estamos aquí hablando de cómo va a irse creando esa lucha religiosa, es que el mitraísmo, con una religión para hombres, la practicaban, eran los militares.
que la trajeron los militares de haber estado allá en la parte oriental del Imperio Romano. Entonces era una religión en donde había mucho compromiso, mucho secretismo y en definitiva iba conformando, ayudando a conformar más el cuerpo de especialización del ejército como si surgiera un nuevo clan. Es decir, la identidad de cuerpo, la identidad de cuerpo, que eso los convertía en un estamento ya socialmente importante. No un ejército que obedece al Senado, no, un ejército que se obedece a sí mismo y que tiene conciencia, como diría Lucas, conciencia de clase para sí, que es lo que va a originar que en un ejército cada momento se dividiera y existieran azonadas, etcétera. Que además en ese ejército ya no participaba el pueblo romano, ya para esos momentos, ya el imperio romano no participaba, ellos contrataban mercenarios. Y como siempre sucede, tú contratas a un mercenario y después los mercenarios, si tú no te avispas, te quedas. Ellos se quedan con el poder. Entonces, vas haciendo que esa separación religiosa, porque por supuesto no tenía nada que ver con el paganismo, porque el paganismo era fundamentalmente, digamos, dirigido por los sectores del Senado, surge una religión practicada solo por los militares, con secretismo esotérico, un lenguaje esotérico, que además se habían apropiado otra vez como símbolo, el símbolo del toro, lo cual los vinculaba a estratos más profundos de la religiosidad, vamos a decir, oriental, de la Europa más profunda, más vinculada a lo que sería hoy Turquía, etcétera, esos sectores, y Persia. Ese es uno. Pero además vendrán otras religiones, especialmente religiones venidas de Persa, del dualismo, que van a ser las religiones gnósticas. Las religiones gnósticas que tienen su soteriología, su idea de la salvación, está basada fundamentalmente en que las personas deben saber y que la sabiduría lo va a iluminar y lo va a llevar al verdadero conocimiento y de esa forma se van a salvar. Es por supuesto también entonces esotérica, es mistérica porque tiene que ser por iniciado para muy pocas personas. Forman además entonces por la complejidad de tu discurso, porque estas religiones gnósticas van a producir una literatura muy interesante, muy interesante. Entonces van compitiendo con quién? Van compitiendo con la intelectualidad, que es donde estaban los dirigentes. Los dirigentes políticos, económicos, en definitiva, siempre hay una parte intelectual de la cultura que se vincula a esos otros sectores dominantes. Entonces, esos sectores que antes estaban completamente plegados al paganismo, ahora hay una parte que se separa de eso para irse con la religión del César, otra parte para el cristianismo, una parte que le haya quedado al paganismo, otra parte para los semitas, pero fundamentalmente para las religiones persas, especialmente para las gnósticas, que eran varias, incluyendo el maniqueísmo. Entonces, claro, la conciencia intelectual de los romanos se atomiza y esa misma conciencia va atomizando, va colaborando con la atomización del cuerpo social completo, que ya se ha separado de Roma en los militares, porque ya no hay soldados romanos. Eso lo que imperan son las distintas influencias tribales que terminará promoviendo a Séptimo Severo como emperador y que tenía el apoyo era del Cáucaso, que es ahora otra corriente étnica, por ejemplo. Entonces, es una cosa que esa lucha religiosa va a desarticular, porque empezando que ya Roma no la tenía como la gran orientación, sino una orientación jurídica, pero esa orientación jurídica no daba sentido de la vida, no daba, por lo menos en Occidente. Entonces, en ese caso,
nosotros asistimos a la profundización de la descomposición y la desarticulación de la constelación, del consenso que había hacia la constelación original de Roma. Si ya se van eliminando, se van atomizando, y resulta que de esas religiones, en la medida que se desarticula Roma y que tenía su religión utilizando un concepto de Gramsci que habla de intelectual orgánico, digamos que el intelectual orgánico religioso de Roma era el paganismo y se va deshilachando. Roma se queda sin intelectual orgánico, digo, como institución, sin institución de intelectual orgánico, sufriendo las divisiones de sus sectores sociales y de sus sectores intelectuales, la desaparición de los especialistas religiosos del paganismo, y entonces las religiones venidas de Persia. El mitraísmo era solo para los militares fundamentalmente, el gnosticismo para unas comunidades muy pequeñas porque se basaba en el esoterismo, lo mismo con el caso del culto a Serapis y otros cultos griegos provenientes del helenismo que también se van a instalar. Entonces había lo que hoy se llama, para el caso del mundo, una atmósfera parecida a lo que hoy se denomina la atmósfera de la religiosidad de la nueva era. Incluso hay muchos de esos elementos, sobre todo los gnósticos, que están en la base de la nueva era. Pero claro, vamos a profundizar en eso, pero simplemente para que veamos las analogías, y entonces dentro de esa división, la única institución con vocación de comunidad y con vocación de universalidad y con vocación de masa era la Iglesia Cristiana Católica. Era la única. No había otra. Por eso cuando preguntan ¿qué le ofreció el cristianismo a una civilización romana acostumbrada a integrar deidades de pueblos conquistados para que adoptara este nuevo sentido de la vida? Bueno, en principio, fíjense que de las religiones que vinieron de Persia y del Oriente y el mitraísmo no se incorporaron. O sea, ya ahí la costumbre de integrar deidades era cuando conquistaban otras sociedades cuyas religiones fueran politeístas, pero no lo que se le avecinó a partir del siglo I, que se le avecinó. Estas religiones griegas no eran politeístas, eran gnósticas, eran mistéricas, eran monoteístas, eran distintas. Por eso es que, por ejemplo, nosotros, bueno, lo hemos dicho varias veces, en este grupo hay 3 personas que están haciendo este curso y están haciendo el otro de antropología de lo sagrado. Y yo creo que ellos ven cómo es la conexión entre ambos, porque aquí estamos hablando de religiones. Allá hablamos de ciencia de las religiones, pero después nos damos cuenta que con esa ciencia de las religiones es que puedes comprender cómo se conforma el sentido de la vida de las sociedades y qué significa cuando hay esa diversidad de religiones. Entonces, en este caso, el monoteísmo va a ofrecerse cuando ya Roma no está conquistando pueblos politeístas, ya sobre todo con su encuentro con el helenismo, se encuentra con religiones superiores desde el punto de vista del desarrollo teológico, solo comparable, por ejemplo, con el paganismo.
pero se consigue con una complejidad muy grande. Pero para hacerle frente a esa complejidad, no debería haber cometido los otros dislates que cometió en la injusticia de mantener la enorme riqueza de las clases superiores mientras las demás seguían indigentes. La injusticia que significaba no haber procedido a una división más orgánica de todo el imperio, que finalmente la hará después Diocleciano, cuando finalmente ya se divide el imperio en dos. Entonces, por ejemplo, otras preguntas. ¿Era peligroso el discurso de Jesús para el imperio? Por supuesto que era peligroso, porque iba totalmente en contra de su núcleo central de sentido. Porque imagínense, una sociedad esclavista y una religión, un discurso de Jesús que decía en última instancia que los pobres serán los primeros en el reino de los cielos. Y los pobres los más pobres eran los esclavos. O sea, una religión que no aceptaba el estatus de esclavitud, que no lo aceptaba desde el punto de vista de religioso, que no pudiera combatirlo porque no tenía los medios administrativos ni de poder es otra cosa, pero no los aceptaba. En cambio, eso era un tema que no se iba a discutir en la religión de Mitra, porque esos eran los militares que además eran los que atrapaban a los esclavos. No se iba a hacer una religión gnóstica que además planteaba que en definitiva el cuerpo es la cárcel del alma. Era un discurso muy peligroso, muy peligroso. Más el papel que le daban las mujeres. Volvamos a pensar lo que era en Grecia, que supuestamente era la razón, ajá, pero imagínense a qué llaman la razón. Llamaban la razón a excluir a las mujeres del público. ¿Amenazaba el poder del César o cambiaba la ley política y económica del fisco? No, eso no era lo que estaba planteando Jesús, porque además él está en una etapa de proclamar el reino, de difusión, etcétera, y además tuvo apenas 3 años. Él no iba a pensar en una guerra, en una lucha, digamos, más frontal. No, él está creando un reino, para decirlo en sus propias palabras. Él está creando un cambio, mostrándole a la gente la verdadera naturaleza de Dios, para decirlo en sus palabras. Entonces él no iba a cambiar ley política, económica, al fisco, no. Esa no era su misión. Lo que pasa es que él estaba sembrando elementos para la igualdad, elementos para una sociedad del amor. ¿Saben lo que significa cuando él dice, yo vine a traer un solo mandamiento? Quiera al prójimo como a ti mismo. Ajá. Si tú lo internalizas, desde el punto de vista del amor, no hay nada más radical que eso. Querer al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo podías entender eso? Los esclavistas. ¿Cómo? Prójimo como a ti mismo. Tenías que decir, bueno, que los esclavos no son prójimos porque son animales parlantes, como decía Aristóteles. Sí, pero eso lo había dicho Aristóteles para los griegos. El cristianismo venía con una idea muy distinta. El prójimo es prójimo. Todos somos hijos de Dios. Ahí había igualdad. O sea, un discurso de igualdad que era evidente que no se podía, no podía coincidir. Tenía que enfrentarse. Lo que dice, el cristianismo primitivo, vamos yo. El cristianismo primitivo introdujo una alteridad radical que desmitificaba al César. Si la estructura eclesial contemporánea calla su voz profética o se asimila a una autocracia, gobierno de la muchedumbre, cumple su función de profilaxis epistemológica o se vuelve una estructura de pecado. Bueno, como esto está planteado en términos teológicos, vamos a responderlo en términos teológicos.
es evidente que refuerza una estructura de pecado. Ahí no hay. Ahí no hay otra respuesta que eso. Es decir, el cristianismo desde el principio estaban proponiendo una alteridad radical a todo tipo de opresión, a todo tipo de desconocimiento de que todos somos hijos de Dios. Ahí hay una radicalidad, esa es la radicalidad desde el principio. Y afortunadamente está en la Biblia, eso ahí no hay ninguna duda. Por eso es que es posible afirmar que no hay nada más radical desde el punto de vista de la búsqueda de la justicia social que uno tener como principio ética querer al prójimo como a uno mismo. No hay amor más radical que eso. Y si lo lleva a las estructuras sociales, las vas a llevar a las estructuras sociales, vas a confrontar cualquier situación de injusticia evidente. O sea, no hay más remedio. No hay otra. Que además, en el caso del cristianismo, por lo menos el católico, creo que es todo en todo, pero habla nada más por el católico, porque de los demás no conozco suficiente. Es que fíjense, por ejemplo, entre los musulmanes hay algo que se usa una palabra, si no recuerdo, es tayika. Tayika. ¿Qué es la tayika? La tayika es un principio legal de interpretación, por lo menos para los musulmanes, la mayoría, por lo menos los sunitas creo que lo hacen y creo los chiitas también. Es que dice que si tú estás en una situación en donde corres peligro tu vida, tus bienes, tu familia, etcétera, si tú dices que eres musulmán, entonces tú puedes negar que eres musulmán. No tengo nada que ver con eso. Y la religión no te condena. Eso existe como posibilidad legal dentro del Islam. Pero en el cristianismo no. En el cristianismo no existe esa posibilidad. Porque Jesús lo dice muy claro. Quien me niega a mí, yo lo negaré ante el Padre. Entonces ahí no hay posibilidad de interpretación. Yo me hago el loco. Y entonces, no. Y ese es incluso lo que está en la base del martirio cristiano. Que por cierto, ahí él lo nombra y eso es importante. Hubo una persecución terrible en los 3 primeros siglos de la era del cristianismo por parte del Imperio Romano. 3 siglos donde hubo muchos muertos. Bueno, los números, las estadísticas que se han hecho, se han estudiado todo eso porque la iglesia tiene estadísticas de todas esas cosas y datos. Y una de las conclusiones, por ejemplo, que se llegó es que en la Guerra Civil Española, el lado republicano, donde estaban los republicanos, estaban comunistas, anarquistas, socialistas, etcétera, mataron más cristianos que en los 3 siglos por Roma. Claro, lo dicen, están los números. Claro, cualquiera puede decir, bueno, porque que para 1930 había más gente en el mundo. Bueno, sí, había más gente en el mundo, pero desde el punto de vista numérico hubo más muertos por ser cristianos en la Guerra Civil Española que en los 3 siglos de Roma. Entonces, y eso es porque, digamos, el cristiano no puede negarse. Entonces, ahí no hay más remedio. Pero ese es el principio del martirio, porque martirio significa testimonio. Entonces, cuando al cristiano le dicen tienes que dar testimonio, entonces siempre ese es un tipo, digamos, testimonio significa martirio. Entonces, la cosa que a veces hay el martirio o el otro, es el martirio que te matan, ¿no? Pero es que no hay otra visión. Y por supuesto, cualquiera de otro punto de vista puede decir que eso es bueno o es malo, está bien. Yo simplemente señalo que esos hechos existen, porque esa es la radicalidad, digamos, del cristiano. Las Cáritas como solución social. ¿Cómo influyó la Cáritas cristiana como herramienta sociológica para resolver la fractura entre honestiores ricos y humilores pobres que el Estado romano ignoraba? Bueno, eso es una característica
no resuelve toda la fractura, pero evidentemente que aminora las consecuencias negativas. Y la Cáritas es una cosa básica. Incluso cuando te dicen que los tres elementos básicos de la fe son fe, esperanza y caridad, la caridad es el amor. La Cáritas es la práctica del amor. Y eso es absolutamente vital. Por ejemplo, hoy que existe la Cáritas como institución, en el caso del Vaticano, las estadísticas que da Cáritas es asombrosa. Es la institución caritativa que más colabora, más caridad hace en el mundo. Incluso, por ejemplo, en África, en algunos casos es la primera o es la segunda construyendo escuela, liceo, ambulatorio, toda una cantidad de cosas. En algunos casos es la segunda después del Estado y en otros casos es primera que el Estado en algunos países, ¿no? Ahí es vital. Pero en el caso de Venezuela es impresionante. En el caso de Venezuela hay datos muy interesantes sobre eso, sobre el papel de la Cáritas actual, sobre todo con las ollas comunes y con los pequeños mercaditos para la gente de la tercera edad. O sea, hay mucho trabajo. Y desde ese punto de vista, no es que no iba a resolver la fractura, porque es una fractura estructural muy grande, pero sí ayudó a que se aminorara los efectos más destructivos de esa solución, de esa injusticia. Porque estamos hablando de que gente que le costaba comer. Entonces, cualquier cosa que tú hagas para que en vez de comer 5 puedan comer 8, ya es evidentemente una ayuda para las personas más necesitadas. Cerramos nuestro recorrido con el inevitable dilema de la sociología de las religiones, el tránsito del carisma originario a la institucionalización dogmática y burocrática, cuando el cristianismo pasa de ser una minoría perseguida a convertirse en la religión oficial de un imperio en descomposición bajo Constantino. Por eso es que dice que si la iglesia eliminó el cristianismo, fue el causante de la destrucción de Roma. No. Roma ya estaba bastante autodestruida por sus guerras civiles y cuando a la iglesia la nombran ya oficiales a finales del 4 y como a los 30 años vienen e invaden Roma y no la incendian porque salió el Papa a hablar con el bárbaro que le estaba dirigiendo, que además era un bárbaro germano, era también cristiano, pero cristiano arriano, y le dijo, pero no la quemen. Si más bien la parte física de Roma la salvó la iglesia del Papa, cuando ya estaban a las puertas en 1414. Entonces eso, y fue la propia descomposición del Imperio Romano. Pero entonces pasa de ser una religión oficial de un imperio de descomposición bajo Constantino. La iglesia hereda el gigantismo y los problemas geopolíticos de Roma. Fíjense ustedes en esta afirmación que alguien hace. Ya, primero que no es hereda ningún gigantismo, porque ya eso estaba en una disolución total. Ya se habían, porque para mantener su mínimo de aparato burocrático había que cancelar a los funcionarios. Ya eso no se estaba dando. Ya la gente se estaba yendo de Roma para tratar de ocultarse porque ya no podía vivir en Roma. O sea, no hereda ningún gigantismo. Y tampoco hereda los problemas geopolíticos de Roma. ¿Por qué? Porque es que la iglesia no se organiza como un poder temporal. Es decir, no es que se forma el imperio de la iglesia, no. Esto no va a pasar en el 4 ni en el 5. Va a pasar en el 8 porque los príncipes alemanes se organizan. Y en parte, porque en definitiva los germanos eran los francos. Es decir, los alemanes era un grupo, los francos era otro, pero los francos estaban en Alemania y estaban en Francia, porque es el mismo tronco étnico. Son los francos que se organizan y entonces van a recibir, se van a aliar con la iglesia, pero no es la iglesia la que organiza el imperio. Eso nunca pasó. Eso nunca pasó. Eso no es un hecho histórico, al contrario, eso no tiene nada que ver. Entonces, está la discusión si la fe puede conservar su frescura evangélica
sin ser asfixiada por la propia burocracia. Bueno, eso es precisamente una de las luchas permanentes que hay que tener en toda institución, porque en este caso es la fe, porque es la iglesia, pero si es una institución militar, tú tienes que tener en cuenta también lo que es la cultura de ese componente militar. Y ese componente militar, por ejemplo, tiene una jerarquía, tiene un sentido de la jerarquía, tiene un sentido institucional de para qué sirve la institución, etcétera. También hay instituciones que pueden ser socavadas desde adentro y derruidas. Eso es una lucha permanente. Eso es una lucha que tiene la iglesia y que tiene cualquier institución fuerte o cualquier institución que tenga bastantes años y que sea tradicional. Tiene que mantener permanentemente esa lucha. Tiene que tenerla, ¿no? No hay más remedio que luchar. Y bueno, siempre el retorno a las raíces, el retorno a los principios en cualquier institución, porque podemos hablar de las instituciones militares, las instituciones académicas, por ejemplo, la UCB mismo que ha intentado ser destruida, al igual que las otras universidades, bueno, en algún momento podrá aspirar a un proceso de reconstrucción. Pero claro, cuando ya tu sueldo no sea $3. Pero eso va a pasar en todas las instituciones, eso pasa en todo y pasaba aquí en la iglesia. Bueno, ya estamos muy cerca del final, digamos, y hay que cerrar porque ha sido, bueno, hemos tratado de comentar la mayoría de las preguntas que hicieron. Solamente quiero decir algo sobre Weber, ya como a modo de conclusión, la lectura de Alfred Weber sobre Roma y el cristianismo primitivo nos deja una lección fundamental para las ciencias sociales contemporáneas. Las civilizaciones no colapsan únicamente por invasiones externas o crisis económicas. Mueren sobre todo cuando sus instituciones se vacían de significado ético y cuando el proceso técnico ahoga el espíritu creador de su sociedad. Roma perfeccionó el derecho, las calzadas y la administración militar, pero en ese proceso de hiperracionalización práctica extinguió su propio mito fundacional. El cristianismo triunfó porque ofreció una respuesta de sentido, una comunidad basada en la caritas y una verdad que el frío aparato burocrático del imperio ya no podía proveer. Para ustedes, estudiantes, profesores de la Universidad Central, la fuerza de la universidad debe estar en su libertad de investigación científica y de libertad de opinión para podernos reconstruir desde donde estamos. Y para todos, el desafío metodológico queda abierto, los problemas de la escala, la distancia, la legitimidad legal vacía de ética y la burocratización de las grandes ideas no son exclusivos de la antigüedad. Son los mismos fantasmas que recorren nuestras estructuras políticas actuales en el mundo. Muchísimas gracias a todos por su activa participación, por sus brillantes preguntas y por acompañarnos en esta sesión. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios sobre el pensamiento de Weber y compartir este video si consideran que se aporta al debate académico. Gracias por todos. Nos vemos en la próxima semana, si Dios quiere. Muchísimas gracias entonces. Espero haber quedado atento a todas sus observaciones. Muchísimas gracias. Buenas noches.